Bueno, buenas noches. El día de hoy entonces les traigo el tema de neumonía, la visión desde el servicio de urgencias, porque este es un tema que lo podemos abordar desde diferentes servicios del ámbito hospitalario o incluso desde la consulta externa. Yo soy residente pues, de tercer año de la Universidad de Caldas y precisamente pues el derrotero que les traigo para hoy va a ser el siguiente. La orden del día, entonces vamos a tener una introducción y de la mano pues la epidemiología del gran impacto pues que tiene la neumonía, sobre todo pues en la población de pacientes mayores de 75 años en toda nuestra población, aspectos de la etiología, de la fisiopatología y aquellas perlas que podemos adquirir antes de iniciar pues el enfoque del paciente para poder enfocarlo, valga pues la redundancia, para poder pues determinar la antibiótico terapia ideal y también pues la disposición incluso pues desde el servicio de urgencias de manera temprana, incluso pues sin necesidad de paraclínicos como veremos más adelante, las manifestaciones clínicas, los estudios pertinentes, no todos rayos X, ya veremos entonces cuáles otras ayudas diagnósticas y la pertinencia de los diferentes cultivos y exámenes que podemos solicitar en estos pacientes en el servicio de urgencia, las escalas de riesgo. Indudablemente nosotros como clínicos tenemos que basar nuestras decisiones en escalas de riesgo dependiendo del estado clínico del paciente, sus antecedentes y los laboratorios. Entonces me pareció bastante interesante traerles esta charla con este orden. Culminaremos con aspectos prácticos del tratamiento, resumiremos todo con algoritmos y nos llevaremos ciertos mensajes para la casa. Para comenzar, entonces la neumonía precisamente pues, se define como aquella infección respiratoria aguda que compromete los pulmones y el árbol bronquial distal de los pulmones. Sabemos que hay diferentes infecciones respiratorias bajas a las que nos podemos enfrentar en el servicio de urgencias, pero pocas tienen tanto impacto en la salud pública y pueden terminar los pacientes hospitalizados e incluso puede ser un factor de mortalidad, sobre todo pues, en los ancianos. Se sabe, por ejemplo, que los ancianos que tengan una neumonía recurrente, más de 2 episodios de neumonía en un año, van a tener un alto índice, una alta mortalidad en 18 meses, y de ahí pues la importancia pues ahora en la prevención que se hace desde la consulta externa a la hora de solicitarle pues a estos pacientes que estén al día con su vacuna contra la influenza y contra neumococo. Precisamente pues aquí tenemos entonces este ejemplo, aquí en la esquina derecha vemos cómo están los alvéolos normales y precisamente cuando tenemos un cuadro neumónico, esta es la característica principal de este síndrome, es la ocupación pues por un material pues exudativo, por material pues producto pues de degradación de los diferentes microorganismos que están atacando el cuerpo y que se puede manifestar pues en diferentes fases y en esta específicamente aquí tenemos el ejemplo de una hepatización que sería pues el compromiso total de los alvéolos por parte de estas células y estos detritos. Tenemos entonces diferentes definiciones y las que más nos atañen y más nos interesan en el servicio de urgencias es la neumonía adquirida en la comunidad, que son aquellos pacientes con diagnóstico de neumonía sin antecedente de hospitalización en el último mes. Desde las últimas revisiones, incluso en las guías ITSA, hablan de ciertos factores de riesgo en los últimos 14 días, pero no nos debemos confundir en cuanto a la definición de neumonía adquirida en la comunidad, que de por sí son los pacientes que no han tenido hospitalización en el último mes, muy diferente a los factores de riesgo que veremos más adelante para ciertos gérmenes, especialmente Pseudomonas o estafilococo meticilino resistente. Y la neumonía adquirida en el hospital, la NAH, es precisamente aquellos pacientes que llevan más de 48 horas de un ingreso hospitalario o que han tenido una hospitalización en el último mes y nos consultan al servicio de urgencias sin una sospecha de una incubación previa a esta fecha. Tenemos una subpoblación que más le atañe al grupo de cuidado crítico, que es la neumonía adquirida pues, por ventilador, que ocurre en los pacientes que llevan con ventilación mecánica sostenida más de 48 horas. Este es un tema pues, bastante amplio, entonces nos vamos a enfocar en los dos síndromes pues, que más nos interesan en el servicio de urgencias en aras del tiempo, que son neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida en el hospital, que es un término pues, mucho más reciente, precisamente pues abandonando aquella neumonía asociada al cuidado de la salud que teníamos antes de las guías ITSA y ATS del 2019, que se refería pues a aquellos pacientes que venían pues en un ambiente de hospicio, en un ambiente pues de residentes geriátricos que venían pues institucionalizados, pero no necesariamente en el hospital, y se trataba
en esa época de manera empírica similar a los pacientes que habían tenido algún proceso hospitalario formal, y precisamente pues ese término ya está en desuso. Ahora solamente nos concentramos en el término de neumonía adquirida en el hospital, que precisamente tiene estos criterios que ya les había mencionado. Y todas estas dos pueden confluir en una neumonía aspirativa. Tenemos entonces pacientes con diversos trastornos neurológicos, gastrointestinales, o víctimas pues, de procesos pues, de intoxicaciones con fines delictivos o no, que pueden terminar en una neumonía aspirativa por alteración del sensorio o alteración de la deglución. Precisamente, ¿cómo podemos clasificar la neumonía? Y esto nos interesa pues mucho finalizando pues la charla, cuando vamos a definir pues el esquema antibiótico ideal para estos pacientes. Tenemos pues que la neumonía adquirida en la comunidad, entonces aquí en este artículo, que era mucho antes pues de Nature del 2021, hablaban pues que los pacientes se consideraba una neumonía adquirida en la comunidad cuando tenían pues menos de 14 días antes de su ingreso, pero hoy en día se acepta que sea por lo menos un mes antes del ingreso. Las otras pues, definiciones ya se las había comentado, pues de neumonía adquirida en el hospital, que es la definición vigente, versus pues neumonía asociada al cuidado de la salud, que ya no se utiliza, y la neumonía asociada al ventilador. En cuanto a la epidemiología, cuando vemos pues los estudios grandes epidemiológicos y vemos pues el impacto de la neumonía en los últimos 20 años, observamos que precisamente en todas las edades, en los años 90, las infecciones respiratorias bajas contaban pues con las primeras causas de la mortalidad, era la segunda causa pues de mortalidad en todo el mundo, pero en la última década pues bajó al número 4. No es así en los pacientes mayores de 75 años, en los que precisamente todavía sigue siendo un gran componente pues de mortalidad, y precisamente pues aquí vemos como precisamente pues el nivel 5 del número 5 solamente se bajó al número 6, así que definitivamente conforme nuestra pirámide poblacional se vuelva pues mucho más similar a los países pues de ingresos altos, nos veremos enfrentados con más frecuencia a este síndrome en el servicio de urgencias. Y pues se nos sale pues de la charla, esto es más una charla de neumonía en general, pero precisamente las principales epidemias del siglo XX y XXI han sido precisamente por neumonías virales. Recientemente pues estamos saliendo pues del COVID, del SARS-CoV-2, que pues nos tuvo pues en vilo durante 2 años. Previamente pues el SARS-CoV, que ocurrió pues hace 20 años en el Medio Oriente, al igual que el MERS. H1N1 también nos tocó pues hace 10 años aquí en esta zona, en la zona occidental pues del mundo, y precisamente pues aquí vemos pues el impacto de lo que ocurrió con estas grandes pandemias que nos han tocado pues recientemente, que hemos podido presenciar. Vemos que la epidemia pues que tuvimos de H1N1, hubo alrededor de 200 millones de pacientes infectados en todo el mundo, pero solamente hubo 250.000 muertes en un lapso de 2 años, comparado con el problema, pues el gran impacto en salud pública, 10 veces pues mayor mortalidad comparado con el H1N1, lo que ocurrió con el SARS-CoV-2, hubo alrededor también de 200 millones infectados en todo el mundo, pero hubo una mortalidad gigantesca, incluso pues cerrando el primer año de 2 millones de muertes, según este artículo que se llama. Entonces aquí podemos ver pues todo el impacto que nos dejó esta pandemia, y vamos a seguir pues adelante sobre la charla pues que tenemos pues a continuación. La mortalidad global entonces por neumonía según el sitio de tratamiento, vemos que si bien en el servicio de urgencias la mortalidad no puede ser tan alta, puede impactar precisamente. Sabemos que de la manera como clasificamos los pacientes tempranamente, si yo clasifico bien un paciente y considero que tempranamente debe ir a intermedios según los scores de severidad o a la UCI, sin necesidad de que el paciente esté intubado con un soporte vasopresor, solo con los scores de riesgo, me puede adelantar a que ese paciente no se me deteriore en las siguientes 48 horas y va a impactar en la mortalidad, que puede ser tan alta dependiendo pues, de los sitios del mundo, hasta el 20% en general, cuando los pacientes no son claramente adecuadamente clasificados desde el servicio de urgencias. Cuando es un paciente ambulatorio, consideramos que se puede ir para la casa, menos de 1% de mortalidad. En el resto de los servicios hospitalarios de 4 a 18%, y en la UCI indudablemente pues un paciente con una neumonía severa, y eso debemos pues darle la claridad a la familia. Es un paciente que está muy mal, prácticamente un caricellazo en cuanto a mortalidad.
La mortalidad, entonces, según la neumonía aspirativa, vemos que definitivamente pues en este metaanálisis del año 2016, cuando se comparó la presencia o no de una neumonía aspirativa o de algún fenómeno aspirativo que se haya asociado con una neumonía durante la hospitalización de estos pacientes, en este metaanálisis vemos que no se asoció con mayor mortalidad en estos pacientes. Entonces, pues aquí en este forest plot, como se asocia pues menor mortalidad con fenómenos no aspirativos, y aquí vemos pues lo mismo pues cuando hablamos pues de mortalidad intrahospitalaria, cuando hablamos pues de mortalidad a 30 días y cuando hablamos pues de mortalidad en UCI. En este caso pues cuando son pacientes que van a la UCI y han sido broncoaspirados, estos pacientes sí definitivamente tienen un mayor impacto, pues tienen un pronóstico mucho más sombrío que aquellos que no se han broncoaspirado estando hospitalizados o que vienen desde la casa pues con algún fenómeno aspirativo y terminan en la UCI con una neumonía severa. Dentro de los factores de riesgo, precisamente la epidemiología tiene un gran protagonismo, un gran rol en este síndrome de neumonía. La neumonía pues adquirida en la comunidad, todo depende pues de los estilos de vida, pacientes que tengan pobre higiene oral, que sean fumadores, que sean alcohólicos o que tengan contacto estrecho con niños, o aquellos cuidadores pues, de guarderías o que estén en salas pues, de pediatría, tienen mayor riesgo de adquirir pues, neumonía adquirida en la comunidad. Y también aquellos que ya hayan tenido un episodio previo de neumonía adquirida en la comunidad tienen esa predisposición a poder adquirir pues, algún germen en el futuro. La neumonía asociada al cuidado hospitalario, la NAH, se ha asociado pues, más el sexo masculino, la desnutrición, traumas, quemaduras, como vemos son enfermedades críticas que llevan pues, a los pacientes a un fenómeno pues, inflamatorio sostenido y precisamente puede generar pues, una alergia y los predispone a procesos pues, más graves durante la hospitalización, y una de ellas es precisamente la neumonía hospitalaria. Condiciones pues, que predispongan a la broncoaspiración o alteren pues, el reflejo tussígeno. Y independiente pues de la neumonía de la que estemos hablando, todos los pacientes mayores de 60 años, por su alteración de la barrera mucociliar, pero no tanto pues la alteración como tal, sino del propio barrido, que normalmente pues tenemos, recordemos que el epitelio respiratorio tiene una serie de cilios que normalmente van barriendo todos los patógenos, todos los gérmenes, todas las partículas que entren a la vía aérea inferior, la van barriendo hacia el exterior, y eso es precisamente lo que deglutimos de manera inconsciente. Y precisamente estos mayores de 60 años tienen esa alteración. Conforme va pasando el tiempo, pues se va disminuyendo este mecanismo, y precisamente esto es lo que sucede en los pacientes con fibrosis quística, que no tienen ese mecanismo de barrera y hacen fenómenos pues, neumónicos a repetición. Las comorbilidades, especialmente aquellos pacientes con falla cardíaca, con EPOC, pacientes hepatópatas, pacientes con hipoesplenismo o que hayan tenido pues esplenectomía, los inmunosuprimidos. Hoy en día pues cada vez es más frecuente ver pacientes trasplantados, supervivientes de patologías neoplásicas que requieren dentro de sus esquemas, en muchas ocasiones esteroides, los pacientes con patologías autoinmunes. Entonces todos ellos están en mayor riesgo de fenómenos neumónicos y la hospitalización reciente. Ya para neumonía aspirativa, entonces los factores de riesgo específicos está la deglución alterada, la alteración del sensorio, un riesgo aumentado de contenido gástrico en el pulmón, ya sea pues por alteraciones neurológicas o que el paciente pues tenga algún íleo, alguna obstrucción intestinal y haya más riesgo de que el paciente pues, presente un fenómeno de broncoaspiración masiva, y el reflejo tussígeno alterado, que precisamente es lo que nosotros revisamos rápidamente en aquellos pacientes neurocríticos y consideramos si el paciente tiene un Glasgow menor a 8 o tiene precisamente este reflejo tussígeno alterado. Tempranamente pensamos en una intubación orotraqueal más para proteger la vía aérea en esos casos. En cuanto a la neumonía pues, asociada al cuidado hospitalario, pues a la hospitalización, tenemos el problema pues hoy en día de la colonización orofaringea de gérmenes multidrogoresistentes. Estos son pacientes precisamente pues, que han vivido en hogares pues, geriátricos, en hospicios, y precisamente han estado pues, en contacto con personas que han tenido exposición a múltiples antibióticos de amplio espectro de manera empírica y a veces pues, de manera indiscriminada. En esto muchas veces pues, tenemos
culpa sobre todo desde los servicios de consulta externa o cuando decidimos que el paciente pues, se va para la casa con un antibiótico que no era necesario. Entonces el problema es que hasta el 38% de estos pacientes pueden venir ya colonizados, entonces esto nos genera una alerta. No son pacientes que han estado hospitalizados, pero tienen riesgo de gérmenes multidrogoresistentes. Se asocia precisamente con neumonía adquirida, pues asociada al ventilador, digo. Entonces esos pacientes que intubamos, que venían de un hogar geriátrico o de un cuidado pues, de larga estancia, precisamente le debemos advertir a la familia que tiene mayor riesgo, así no haya llegado con un cuadro neumónico, lo intubamos y en 48 horas puede estar en riesgo de desarrollar un fenómeno neumónico en la UCI. Y precisamente en estos pacientes confluyen muchos factores de riesgo para la broncoaspiración por la polifarmacia, precisamente pues los antihistamínicos y los opioides y los ansiolíticos, todos aquellos deprimen pues el sensorio y pueden alterar pues el reflejo tusido. Continuar entonces con la etiología y la fisiopatología. Entonces tenemos que la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, debemos recordar que los gérmenes clásicos, el neumococo, hemófilos influenza y la moraxella catarrhalis, pues siguen siendo los principales gérmenes hoy en día, pero precisamente con el advenimiento de las nuevas pruebas moleculares, como el FilmArray, que nos permite pues, en tiempo real y en menos de 6 horas conocer el perfil etiológico de nuestros pacientes, cada vez más nos estamos dando cuenta y estamos clasificando rápidamente a aquellos pacientes que tienen neumonías virales. Aún así, de todas maneras, en el 60% de los casos, independiente pues, de la zona del mundo, se quedan los pacientes pues, sin un diagnóstico etiológico claro. Tenemos factores de riesgo para gérmenes específicos. Está el neumococo muy frecuente en los pacientes con síndrome demencial, síndrome convulsivo, pacientes con falla cardíaca, SB, EPOC, pacientes con VIH, pacientes que vivan hacinados o fumadores. La legionela es más frecuente en pacientes fumadores con EPOC, inmunosuprimidos, que tengan un contacto con aire acondicionado, baños turcos, y precisamente esto lo hemos visto pues precisamente en el servicio de urgencia en los pacientes que vienen de algún viaje prolongado, que no estaban en un crucero, que no estaban en un hotel, precisamente por la exposición prolongada al aire acondicionado y la larga estancia en hospicios o en hogares geriátricos. El estafilococo aureus meticilino resistente es más frecuente precisamente en estos pacientes con larga estancia en hogares geriátricos que hayan estado hospitalizados en los últimos 90 días o que tengan una colonización o una infección previa. Y precisamente pacientes que son colonizados pues, por estafilococo aureus y desafortunadamente hay algunos que tienen este germen meticilino resistente. Y la pseudomonas es más común en los pacientes que tienen neumopatía estructural, los pacientes con fibrosis quística, los pacientes con bronquiectasias. Es frecuente entonces este cuadro en los pacientes con EPOC, pero no todos los pacientes con EPOC precisamente deben tener una patología estructural, alguna cavitación, alguna bula o alguna bronquiectasia documentada en el rayos X para pensar que nuestro paciente puede estar cursando con una infección por pseudomonas. Y las enterobacterias ocurren más en los pacientes precisamente con larga estancia en hogares geriátricos. Así que concluyendo, todos los pacientes con larga estancia en hogares geriátricos tienen riesgo pues, de todos estos gérmenes que se nos sale pues, fuera del neumococo, la moraxella y el hemófilos influenza. Aquí vemos pues, que en los pacientes inmunosuprimidos precisamente el 45% pues, de los pacientes que desarrollan neumonía están utilizando esteroide, 25% de ellos tienen un cáncer hematológico y el 22% de ellos están en quimioterapia y tienen pues precisamente una predisposición pues más a pseudomonas, gérmenes atípicos, hongos, micobacterias y otros virus respiratorios, así que tempranamente en estos pacientes los debemos tratar como si fuera algún paciente que haya estado hospitalizado o con factores de riesgo pues, para gérmenes multidrogoresistentes, así que de entrada debemos pensar en un antibiótico mucho más, de un espectro mucho más amplio que la población general. Dentro de los factores entonces generales para multidrogoresistentes están los pacientes inmunosuprimidos, aquellos que están tomando pues, inhibidores de bomba de protones, los pacientes que están hospitalizados o que vienen pues, con una nutrición enteral de larga data y el estado no ambulatorio. Probablemente pues, que el paciente que ya está hospitalizado está pues más expuesto a la colonización por este tipo de gérmenes. Precisamente para eso se ha desarrollado este score para detectar pues el riesgo de pseudomonas
de gérmenes y productores de beta-lactamasa extendida o de estafilometicilino resistente. Entonces me parece muy interesante este score porque precisamente trata de objetivar los factores de riesgo para estos gérmenes especiales que se nos salen pues de la población pues general, y todo es basado según factores epidemiológicos como la edad, el sexo masculino, el uso previo de antibióticos, neumopatías previas, falla renal crónica previa y alteración del estado de conciencia. Vemos entonces que los pacientes que tienen un riesgo medio alto, es decir, pues ya un score por encima pues de 4 ya nos pone pues un alto riesgo de que los pacientes tengan un 70% de colonización por estos gérmenes multidrogoresistentes, así que definitivamente los pacientes con un puntaje más allá de 5 de entrada sin ningún paraclínico, solamente con el antecedente epidemiológico y esta escala podemos justificar el inicio de un antibiótico pues, de amplio espectro más allá de los betalactámicos o macrólidos clásicos. Precisamente la única dificultad con este score fue derivado pues, de un estudio observacional y todavía no ha sido pues, ampliamente validado en nuestra población. Según este estudio, la probabilidad pues, de este score para detectar gérmenes multidrogoresistentes era del 84%, pero este rendimiento decae en aquellos pacientes muy añosos, mayores de 80 años, con una sensibilidad que cae apenas al 64%, así que es un arma de doble filo, sobre todo en los pacientes ancianos. Tenemos este otro score que es el DRIP. Este score, entonces, precisamente tenemos diferentes factores de riesgo importantes que se resumen, son muy similares pues, a la escala anterior, y factores de riesgo menores que hablan pues, también de la hospitalización, de la neumopatía, del estado funcional del paciente, el uso de IVP, un cuidado pues, de herida crónica y la colonización por meticilino resistente. Vemos que precisamente pues, este score DRIP tiene un área bajo la curva mucho mejor a la hora pues, de definir para pacientes, cuando tenemos un puntaje por encima de 4, para definir pacientes que puedan estar cursando con algún germen multidrogoresistente con un rendimiento de una sensibilidad de 82%, especificidad del 81%. No es perfecto, pero es el mejor pues, comparado con el resto de escalas que tenemos pues, en esta área como tal. Y para precisamente pues tenemos el segundo, la segunda escala pues sería la HCAP, pero tiene pues un rendimiento mucho menor, así que me pareció pertinente pues hablar de esta escala. Tenemos nuevas luces en la etiología viral precisamente por las pruebas moleculares, y vemos pues que el 63% de los pacientes pueden tener pues una influenza en la época estacional, y el 27% van a tener virus, neumonías virales por virus no influenza, y el 10% de los pacientes que se les detecte neumonía van a tener pues unos virus respiratorios mixtos, puede ser el parainfluenza, sincitial respiratorio, etcétera. La sepsis viral, afortunadamente, fuera del contexto de pandemia, es muy rara. Solamente el 3% de los pacientes que nos llegan a urgencias pueden desarrollar esta sepsis, 61% de los pacientes que terminan hospitalizados en piso y 19% de los pacientes que están en UCI. La etiología de la neumonía social a la hospitalización, precisamente todo depende de la epidemiología local, de los factores del paciente que ya habíamos mencionado, y la colonización o infección previa por algún germen multidrogoresistente, pero en estos pacientes de entrada debemos considerar pseudomonas y podríamos considerar, dependiendo del patrón radiológico y la evolución del paciente, cubrirlo contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y precisamente la neumonía aspirativa también incluye la infección, la coinfección por anaerobios y por enterobacterias, gérmenes pues, que vienen de la cavidad oral y que nos pueden empeorar pues, la evolución pues, del paciente que desarrolla pues, este fenómeno. Aquí tenemos el epitelio respiratorio. Aquí normalmente pues, está cubierto por una capa de mucina y células que envuelven los posibles patógenos y los van barriendo pues, del tracto respiratorio. Aparte de este efecto mecánico en el epitelio respiratorio, también ya hacen mecanismos como la fagocitosis, precisamente pues, por los macrófagos alveolares, que precisamente estos son los que se ven envueltos pues, en múltiples fenómenos inflamatorios, tanto agudos como crónicos de la vía respiratoria, y ellos a su vez pues, van generando opsoninas y también citoquinas, tipo quimioquinas, que van generando una alarma para el resto de células efectoras del sistema inmune, que eventualmente pues, llegan a tratar de lisar y
contrarrestar pues la infección que está superando pues estas barreras mecánicas y naturales del epitelio respiratorio. Aquí vemos las etapas histológicas. A la izquierda pues hay una congestión de los capilares, eventualmente hay un daño alveolar pues dado por presencia de membranas hialinas, y finalmente pues hay aparición de fibroblastos que no debe haber pues en la zona alveolar, y esto es lo que se llama pues la hepatización, cuando ya precisamente más que el murmullo vesicular rudo encontramos murmullo vesicular que puede estar ausente, y precisamente pues hay alteraciones de tipo pues consolidativo en el rayos X en esta etapa. Dentro de los factores de riesgo y la patogénesis pues, que nos va a llevar a los fenómenos broncoaspirativos, vemos pues, que tenemos alteraciones tanto del eje del sistema nervioso, que nos va a alterar pues, el fenómeno de la deglución, también problemas con el contenido orofaríngeo, dependiendo pues, del contenido que ingieran los pacientes, y del contenido pues, gástrico. Entonces hay diferentes enfermedades que nos pueden alterar cada uno de estos niveles y nos pueden predisponer a los fenómenos broncoaspirativos. Precisamente pues entre los más frecuentes son los fenómenos de ESB. Tempranamente debemos pensar estos pacientes que estén ya fuera de ventana para una trombolisis o que han llegado pues con un NIS muy alto, y donde sabe cómo estos son pacientes que van a terminar pues broncoaspirados, y protegemos pues vía aérea de manera temprana, y ya eventualmente pues si el paciente se nos queda lo suficiente en el servicio, tempranamente pues podríamos solicitar la valoración en conjunto entre nutrición y gastro para definir una vía tipo gastrostomía, porque sabemos pues si el paciente ha quedado con una secuela neurológica importante, va a estar expuesto a fenómenos broncoaspirativos y no vamos a aumentarle el riesgo pues de mayor mortalidad a un paciente que va a quedar hospitalizado de manera prolongada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues precisamente nosotros a veces somos como magos delante de los pacientes, tratando de dilucidar todos estos detalles de la anamnesis, del examen físico, de la semiología, pero vemos que precisamente pues, los síntomas y los signos clásicos, está la tos productiva, está la disnea, el dolor torácico es más de tipo pleurítico, es un dolor más de tipo urente, o lancinante, que empeora pues, durante la inspiración o durante los movimientos respiratorios. Y precisamente pues este se asocia más a fenómenos de derrame paraneumónico o de empiema, la producción de esputo, especialmente pues un esputo purulento, un esputo pues verdoso, un esputo café o hemoctóico, pues nos debe alertar que nuestro paciente está cursando con una infección respiratoria baja, y síntomas inespecíficos como la astenia y la dinamia. Precisamente en los ancianos es muy frecuente pues el delirium, y precisamente este es un gran síndrome en esta población que nos lleva a mayor mortalidad, y pues no es la excepción cuando estamos sospechando o tenemos pues un cuadro de neumonía y el paciente debutó con un delirio, se asocia a mayor mortalidad, y cuando tenemos un dolor pleurítico, como les había comentado, y se asocia más a derrame paraneumónico y a empiema. La frecuencia entonces de signos, cuando se comparan pues las imágenes, vemos pues que la frecuencia pues de tos es muy frecuente, pues, además, rara vez, excepto pues en los pacientes inmunosuprimidos que tienen unas presentaciones atípicas, vamos a encontrar un paciente con neumonía que no nos llegue con tos, con episodios de tos. Hasta el 90% de los pacientes la van a tener, fiebre en el 80% de los casos, pero en población anciana o pacientes alérgicos como aquellos inmunosuprimidos, no va a ocurrir pues un fenómeno febril pues florido, escalofríos hasta el 70% de los casos, esputo purulento en el 65% de los casos, dolor pleurítico hasta la mitad de los casos, una frecuencia respiratoria por encima de 24 en el 45-70% de los casos, y disnea de grado variable hasta el 70% de los pacientes que nos llegan al servicio de urgencias pueden tener una neumonía. Y precisamente, ¿cuál es el rendimiento de esos signos clásicos? En semiología precisamente nos habían enseñado diferentes, aparte pues de estos síntomas, diferentes signos que vamos a buscar a la auscultación, a la percusión del paciente que le estamos sospechando fenómeno neumónico, y vemos precisamente que incluso desde los años 90, desde este artículo de JAMA del 97, vemos que el grado pues de correlación o de acuerdo entre los diferentes observadores clínicos varía muchísimo. Si mucho pues el que tiene más rendimiento es la matideza, la percusión que aparece pues ya en la etapa que el paciente pues ya está con hepatización,
solamente en el 50% pues, de los clínicos están de acuerdo cuando hay matidez a la percusión y el paciente eventualmente tiene una neumonía, pero vemos que todos los otros datos clínicos tienen muy pobre correlación y hay pobre acuerdo pues, entre los diferentes observadores. Aquí vemos pues, los diferentes LR pues, en cuanto a síntomas respiratorios y síntomas pues, no respiratorios inespecíficos. Vemos precisamente que no hay algún signo pues, dentro de la tos, disnea o la producción de esputo purulento que se nos asocie pues, a un LR decente, un LR positivo interesante pues, para sospechar fuertemente solamente desde la clínica que nuestro paciente tenga una neumonía. Sin mucho, pues, entre los más interesantes sería rinorrea, pero más para descartar porque sería más un cuadro de una infección respiratoria alta. Y aquí vemos precisamente pues, la temperatura por encima de 37.8, este sí es un fenómeno que se asocia, según los diferentes autores, con un LR positivo de 4.4, moderadamente pues, decente este LR positivo para predecir que nuestro paciente vaya a desarrollar una neumonía y la egofonía, que durante la auscultación pedimos que el paciente pronuncie la letra E, pero se escucha la letra A. En este caso entonces tiene un LR muy bueno, que es de 8.6, en este caso podríamos solamente con la auscultación sospechar fuertemente que nuestro paciente tiene una neumonía, y si no tenemos pues, métodos como los rayos X, dependiendo pues, de los niveles donde estemos, que a veces no tenemos esa facilidad diagnóstica, podríamos considerar un manejo incluso intrahospitalario, dependiendo del cuadro clínico, de la estabilidad del paciente, basado solamente con este hallazgo al examen físico. La matidez a la percusión, como les había comentado, tiene muy buena correlación entre cada uno de los observadores, con un LR decente de 4.3. Y en cuanto a la literatura reciente, ya vemos precisamente que los LR positivos, no hay ningún signo clínico, ni a la auscultación, ni en la anamnesis, ni siquiera la leucocitosis, pues tiene unos LR tan fuertes. El único que se está medio salvando es la egofonía, como veníamos pues hablando desde la época de los 90. Y en cuanto a los hallazgos pronósticos que se asocian pues, a mayor mortalidad en los pacientes que se confirman una neumonía, vemos que el OR sí es bastante importante en los pacientes que llegan confusos, con delirium, que llegan con disnea, que tienen historia de comorbilidades, falla cardíaca, cáncer, SD, enfermedad renal crónica, que lleguen polimnéicos, hipotérmicos e hipotensos. Eso sí, definitivamente, hasta 5 veces pues, mayor riesgo de mortalidad con los pacientes que nos lleguen hipotensos. Y vemos pues precisamente estos LRs en este artículo pues, del 2018, cuando compararon 6.000 pacientes con los hallazgos de radiografías de tórax, con infiltrados tomándolos como la imagen estándar, o el gol estándar pues en este caso, vieron pues precisamente que la simetría torácica durante la valoración pues, del paciente tenía un LR positivo muy fuerte. El score de Heckerling, que es un score pues, clínico, ya les hablaré más adelante, alto de 4 a 5, nos habla pues, de que fuertemente ese paciente puede tener una neumonía, al igual que la egofonía, la caquexia, sonidos pues, bronquiales, lo que llamamos pues, rales, que sería pues, un murmullo vesicular rudo en una zona donde debemos estar auscultando alvéolos, la hipoxemia, la matidez a la percusión y un score de Heckerling bajo y los signos vitales normales nos descartan fuertemente que el paciente pueda tener una neumonía en el servicio de urgencias. Precisamente este score me pareció interesante, es muy clínico, es un score que mide pues, la temperatura, la cardíaca por encima de 100, la presencia de estertores, murmullo vesicular disminuido y que el paciente no tenga asma. Entonces, precisamente nos devolvemos para ejemplificar lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior. Cuando este score tiene más de 4 a 5 puntos, fuertemente podemos sospechar que el paciente tiene neumonía, pero cuando tiene solo un punto, que sería un punto en este score, consideramos que nuestro paciente no va a estar cruzando con un cuadro neumónico. Y muchas veces nos enfrentamos como clínicos a esta cuestión, que tenemos al frente una neumonía o una bronquitis. Y fuertemente estamos tentados de manera rutinaria a solicitar rayos X a todos los pacientes, pero no es necesario en aquellos que sean menores de 64 años, que vengan con una frecuencia respiratoria por debajo de 24, que no estén taquicárdicos, que no tengan egofonía, que no tengan rales, un murmullo vesicular rudo, estertores
independiente de la ubicación, o que vayan a tener roncos o sibilancias unilaterales. Entonces, si no tenemos ninguno de estos hallazgos, tanto clínicos como epidemiológicos, podemos considerar un tratamiento ambulatorio o incluso seguimiento, observación en el servicio de urgencias sin necesidad del rayos X. Entramos ya a la parte de los estudios. La radiografía de tórax indudablemente pues, es el pilar del diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con neumonía, al menos intrahospitalario. Es útil desde el siglo XIX. El problema es que las opacidades se generan desde las 12 horas de síntomas. Si nos llega un paciente en menos de 12 horas o que viene muy deshidratado, puede que no tenga infiltrados y podamos estar ante un falso negativo, y es superior al examen físico en cuanto al rendimiento pues, de la aparición pues, de opacidades versus la clínica que nos haga sospechar fuertemente un fenómeno neumónico. Vamos a sospechar que nuestro paciente va a tener un cuadro neumónico cuando encontremos nódulos peribronquiales, los infiltrados algodonosos, derrames paraneumónicos o el vidrio esmerilado, más en las neumonías de tipo viral, que precisamente como la última pandemia en la que vimos pues tanto este patrón radiológico. Y vemos aquí precisamente pues, los diferentes patrones de neumonía complicada, más allá del patrón clásico del infiltrado alveolar o multilobar. Aquí tenemos entonces en la esquina superior izquierda un patrón de compromiso del lóbulo superior. Fuertemente debemos descartar, debemos sospechar una TBC o una neoplasia. En el de la mitad, aquí en la zona superior, tenemos un paciente con un derrame pleural paraneumónico. En el lado ya derecho tenemos un derrame pleural masivo paraneumónico, y en la zona D pues tenemos un compromiso multilobar, compromiso pues bilateral, y en las últimas dos imágenes vemos una cavitación. Precisamente recordemos cómo se dio un derrame pleural con el nivel hidroaéreo clásico. Aquí lo vemos en esta zona paracardíaca izquierda, en la zona de la língula. Vemos aquí en esta proyección PA y en esta proyección lateral el mismo paciente con una zona cavitada. Generalmente vamos a sospechar tuberculosis o neumonía por estafilococo en este paciente dependiendo del cuadro clínico. El patrón neumococo o neumocóxico o patrón clásico radiológico, que precisamente el diagnóstico etiológico a veces es difícil pues dependiendo de la facilidad de pruebas moleculares, y muchas veces no nos van a cambiar la conducta que hemos decidido con nuestro paciente dependiendo de los factores epidemiológicos, hallazgos clínicos y hallazgos radiológicos. Generalmente es un compromiso alveolar, lobar, y a veces pues puede haber un compromiso multilobar y predomina pues el compromiso de los lóbulos inferiores, como vemos pues en esta placa. Este es un paciente con una neumonía multilobar con predominio de los lóbulos inferiores y aquí de la língula. El patrón de micoplasma, precisamente pues los que hemos tenido contacto con pacientes pediátricos, recordaremos pues estos patrones que son más de los atípicos y más de pacientes adultos menores de 18 años. Ellos son los que tienen pues mayor riesgo entre los 5 y 15 años de estos gérmenes atípicos, y precisamente son pacientes que pueden estar cursando con lo que llamamos como un resfriado prolongado o una bronquitis que no mejora. Son pacientes que llevan 7, 10 días con tos productiva, decaimiento, pero no han tenido un claro deterioro de su nivel, de su estado clínico, y oh sorpresa, pues vemos este patrón radiológico de una placa relativamente más sucia de lo que es en el paciente. Esto es lo típico con este patrón del micoplasma, que es un germen atípico y responde muy bien a los macrólidos. Y patrón viral, pues hay diferentes patrones, puede haber incluso pues desde placas normales, compromiso multilobar, pero indudablemente pues aquí vemos el problema pues del vidrio esmerilado, y lo que vimos precisamente pues en la pandemia. Vimos pues pacientes con iras inusitadas que tempranamente evolucionaban a estos compromisos pues multilobares en cuestión de horas o días. La neumonía aspirativa, el problema es que pues la podemos sospechar no solamente con la clínica, sino también con el patrón radiológico. Generalmente hay una mayor predisposición a que los fenómenos broncoaspirativos, y más si el paciente está en declive o en decúbito supino todo el tiempo, que tenga pues el compromiso de los lóbulos inferiores y de los lóbulos posteriores. Entonces aquí vemos pues la correlación entre el rayos X y el TAC de este paciente que tenía, de estos dos pacientes que tenían consolidaciones en lóbulos inferiores y justo en la zona posterior
a su vez de estos lóbulos inferiores. Entonces vamos a sospechar fuertemente, si no tenemos pues algún dato clínico del paciente y nos llega inconsciente, por ejemplo, podemos sospechar fuertemente por este patrón radiológico que se haya broncoaspirado. El TAC de tórax es útil en el diagnóstico diferencial, pero solamente si la radiografía de tórax es negativa y hay una alta sospecha clínica, o si el paciente no nos colaboró durante la radiografía de tórax y que es muy rotada, o tiene alguna malformación de la caja torácica que nos haga bastante difícil la interpretación por parte de nosotros de la radiografía de tórax inicial. Nos sirve muchísimo cuando estamos sospechando algún proceso en la língula y los lóbulos superiores, ya que la sombra, o bueno, las imágenes pues, interpuestas de las escápulas nos pueden dificultar para valorar bien estas áreas, y cuando tenemos un patrón intersticial, indudablemente lo debemos solicitar porque nos ayuda bastante para el diagnóstico diferencial. No todos los patrones intersticiales que vimos, como en el caso de micoplasma o viral, o de la neumonía viral, van a ser precisamente estos gérmenes. Podríamos estar ante una TBC o ante un fenómeno pues, neoplásico. Entonces, precisamente no hay unas diferencias cuando lo pedimos de manera rutinaria en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, y solamente es útil cuando la radiografía es negativa. Tenemos entonces diferentes diagnósticos diferenciales según el rayos X. Está la neumonía organizativa pues, criptogénica. Esta es relativamente crónica, hay una evidencia pues, de organización, y lo típico es que hay una concavidad pues, en las consolidaciones y una clara visualización de los broncogramas aéreos en estos casos, pero lo vamos a sospechar fuertemente cuando el paciente lleva un cuadro crónico. Aquí vemos entonces los broncogramas aéreos claros y esta relativa concavidad de los patrones, y precisamente por la obliteración bronquial asociada en esta neumonía organizativa. La neumonía eosinofílica crónica generalmente son consolidaciones no segmentarias bilaterales de predominio periférico, y vamos a tener pues un paciente con hipereosinofilia, y aquí vemos pues el patrón, lo consideran de manera pues práctica para sospecharlo o diferenciarlo. Sería como el negativo de un edema agudo de pulmón. Recordemos que el edema agudo de pulmón es un infiltrado en alas de mariposa, un compromiso periliar, y aquí ocurre todo lo contrario. El infiltrado precisamente es más hacia la periferia, un patrón totalmente atípico que no solemos ver en los servicios de urgencias. La neumonía lipoide, que es la presencia pues, de grasa en la consolidación, sobre todo cuando tenemos la tomografía, que precisamente se pueden ver estos parches. Bueno, este paciente pues, que estuvo recibiendo pues, un medicamento a base de lípidos para su constipación crónica, y desarrolló este fenómeno neumónico crónico con esta zona de atenuación que es menor que la zona pues, ósea, y tiene pues, unas 45 unidades de Hounsfield compatibles con grasa. Las neoplasias las vamos a sospechar entonces, por ejemplo, en este paciente de una neoplasia mucinosa, porque tiene un aspecto abultado de la consolidación. Aquí vemos pues, esta consolidación gigante, y esta zona, esta flecha blanca apunta hacia el borde, que es bastante abultado y bastante pues, bien definido. Y el linfoma, o bueno, en general pues todas las otras neoplasias nos pueden generar este tipo de consolidaciones espiculadas, precisamente por ese broncograma que se puede ver fácilmente, pero más que el broncograma y la zona pues espiculada, esto no son calcificaciones, sino más los vasos sanguíneos que llegan a esta zona, que están comprometidos por la neoplasia. Esto implica pues un compromiso linfangítico y es de muy mal pronóstico cuando encontremos esto en la tomografía. La tuberculosis es la gran simuladora, y precisamente pues tenemos la tuberculosis primaria. Podemos tener todo tipo de consolidaciones bilaterales, superiores, con derrames, con pleuresía por TBC, por ejemplo. Entonces aquí vemos el caso de un paciente que tuvo pues una neumonía multilobar y se detectó, se confirmó la tuberculosis, y la correlación con la tomografía. Tenemos una de las más difíciles a veces de detectar, la tuberculosis postprimaria, y precisamente en el TAC podemos ver estas lesiones de árbol en gemación, como si dibujáramos pues, todo el árbol bronquial minuciosamente, y lo vamos a sospechar fuertemente cuando tengamos pues, estos fenómenos. Aquí vemos que no hay una clara consolidación, sino un compromiso más peribronquítico asociado en este tipo de paciente. Y ya la tuberculosis miliar se comporta como cuando tenemos pues, un paciente pues, con fibrosis o con múltiples neoplasias.
Lo típico es un patrón micronodular difuso y totalmente aleatorio. Entonces vamos a encontrar pacientes así con esta placa de tórax que está bastante comprometido y con micronódulos difusos sin ningún patrón, pues así como tal, lobar o segmentario claro. El POCUS, definitivamente pues nosotros como clínicos tenemos esta herramienta que ha ganado pues gran uso en la parte pues pleuropulmonar, y aquí vemos pues en tiempo real los diferentes signos de una posible de un posible compromiso neumónico. Aquí vemos esta zona hipoecogénica, que es la sombra que es esta sombra. A ver, comencemos en orden. Esta es la línea pleural, esta línea blanca, esta línea hiperdensa, y por debajo, justo en la zona subpleural, observamos una consolidación que se ve como una zona hipoecoica con diferentes zonas hiperecoicas, como si fueran pues diferentes punteados, y esos son los broncogramas. Esas son zonas dispersas del pulmón que sí se están aireando. Y la zona que posiblemente vaya a terminar hepatizada es aquella zona hipoecoica, o la zona pues sombreada. También vemos el aumento de las líneas B, que son estas líneas perpendiculares a la línea pues, pleural, y precisamente esto nos habla de un síndrome intersticial, así que este paciente lo más probable es que tenga una bronconeumonía y tenga no solamente pues, compromiso del espacio alveolar, sino también del espacio intersticial. ¿Cuál es el rendimiento del POCUS o de la ecografía en cabecera de paciente? Vemos que en todos estos signos radiológicos tienen un gran rendimiento cuando tenemos un paciente con consolidación o con síndrome intersticial. Tenemos un LR positivo de 10 cuando tenemos un perfil C incluso. También tenemos pues un LR positivo de 10 cuando tenemos consolidación 15.8 de LR positivo, así que fuertemente si tenemos alguno de estos signos ecográficos podemos fuertemente pues, sospechar que el paciente esté cursando con un cuadro neumónico. ¿Y cuáles son los estudios adicionales según las guías ITSA del 2019? Pues en el cultivo de esputo, antígenos urinarios y hemocultivos no son de rutina solamente para los pacientes con neumonía severa, y considerar el cultivo de esputo antes de iniciar medicamentos antineumococo, antiestafilococo meticilino resistente o antipseudomonas. La procalcitonina está proscrita no para diagnosticar neumonía, en ciertos casos se puede considerar para considerar pues, el tiempo de uso de antibiótico, y no hay necesidad de los test rutinarios de influenza, a no ser que estemos como ahora pues, en época estacional. ¿Cuál es el impacto entonces clínico precisamente del FilmArray? Nos preguntamos pues muchas veces, le vamos a pedir FilmArray a todos los pacientes. Aquí vemos pues el impacto cuando teníamos solamente el IFA hace 10 años y ahora que tenemos el FilmArray, todos los virus que podemos detectar rápidamente en el servicio de urgencias, pero cuando vemos el impacto en adultos en cuanto al cambio de medicamentos, es más hacia no prescribir medicamentos. Entonces estamos sospechando fuertemente un compromiso viral, pero tenemos dudas en un paciente que llegó deshidratado con algo de leucocitosis, que tuvo un pico febril en el servicio de urgencias. Podríamos considerar, si el patrón radiológico no nos deja muy convencidos, podríamos considerar el FilmArray para definir que este paciente no requiere antibiótico definitivamente. En cuanto a las escalas de riesgo, una de las más conocidas y la más antigua es la CURB 65, y recientemente está la CRB 65, que obvia la parte pues, del boom. Esta pues todos los clínicos la conocemos, que incluye la alteración del estado de conciencia, un boom elevado, una frecuencia respiratoria por encima de 30, una sistólica por debajo de 90, una media por debajo de 60, y los pacientes mayores de 65 años nos mide el riesgo de mortalidad a 30 días, y vemos como los pacientes, pues ya sabemos que los pacientes entre 0 y 1 tienen una baja mortalidad a 30 días, podríamos considerar el manejo ambulatorio, pero los pacientes ya con un CURB 65-2 en adelante deben quedarse hospitalizados o por lo menos observados en el servicio de urgencias, mientras definimos si lo podemos manejar ambulatorio o no, dependiendo pues, de otras condiciones como la necesidad de oxígeno suplementario o la necesidad de inhaloterapia frecuente. Y ya indudablemente los pacientes que tienen los scores más altos deben ir a UCI para pues, una vigilancia clínica mucho más estrecha por el alto riesgo de mortalidad. Pero la escala que más nos mide y con una mejor área bajo la curva, el riesgo de mortalidad de los pacientes con neumonía es la PSI. El primer paso precisamente se basa en todos esos factores de riesgo epidemiológicos, pacientes mayores de 50 años, con neoplasia, con falla cardíaca, ASB, falla renal crónica, hepatópatas que lleguen con
todos los puntajes alterados del CURP 65, todos estos se incluyen si es alterado. Si no tienen pues ninguno de estos factores de riesgo, podríamos considerar al paciente fácilmente como una clase 1 y es un paciente que podría ser manejado en sala general o ambulatorio. Pero si por lo contrario el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, lo puntuamos y dependiendo pues del riesgo de mortalidad, podríamos considerar el manejo en la UCI dependiendo pues de si el paciente pues llega muy acidótico, si llega taquicárdico con alteración pues de los signos vitales o alteración del estado de conciencia o estas comorbilidades. Tenemos también esta escala SOAR, mide más la PAFI, una relación pues de PAFI por debajo de 250, una respiratoria por encima de 30, hipotensión, edad mayor de 65 años, y este score cuando tenemos entre 0 y 1 es un paciente de bajo riesgo, y cuando tenemos al menos 2 de estos factores, paciente pues de alto riesgo para neumonía severa, es mejor pues vigilarlo tempranamente en una unidad de alta dependencia. ¿Y qué nos dicen las guías IPSA de IATS del 2019? Precisamente todavía conservan esta clasificación que viene desde el 2007. Tenemos unos criterios menores y unos criterios mayores que nos reúnen pues todos estos datos clínicos y paraclínicos que nos hacen pensar que el paciente pueda estar cursando con una neumonía severa. Importante para tener en cuenta: infiltrados multilobales, la PAFI por debajo de 250, la alteración del sensorio en pacientes leucopénicos, trombocitopénicos, hipotérmicos. Todos estos pacientes, si tienen por lo menos uno de los criterios mayores, que es el choque que necesita vasopresores o falla respiratoria que requiere intubación mecánica, que son criterios obvios, van para UCI, o al menos 3 de los criterios menores deben ir a la UCI, al menos pues con ventilador en cabecera, por el alto riesgo de deterioro respiratorio en las primeras 24 horas. Precisamente desde el 2010 ya se viene con este metaanálisis en cuanto a las escalas, y vemos que la mejor área bajo la curva para detectar pacientes que puedan tener mortalidad por neumonías para el PSI, que precisamente pues que viene pues con estos cuadrados. Con estos cuadrados aquí vemos pues en esta área punteada el PSI cómo se comporta mejor que las otras escalas derivadas del CURP 65. Y aquí vemos en este forest plot como la sensibilidad es muy buena, una especificidad variable, pero pues precisamente lo que necesitamos es detectar aquellos pacientes que van a tener mortalidad, y vemos este rendimiento variable con la CURP 65 y la CRB 65. En cuanto al número de falsos positivos y negativos, aquí vemos pues el impacto. En cuanto a la PSI, pues se comportó muy bien, sobre todo pues a la hora de evitar pues este número pues de falsos positivos, y precisamente pues estos son los que eventualmente pues tienen mayor mortalidad. Ya para ir terminando el tratamiento, entonces, según las comorbilidades, incluyendo los ambulatorios, según los factores de riesgo que les había comentado en la parte de epidemiología, no hay que cubrir de rutina contra los anaerobios en la neumonía aspirativa. Esto nos recomienda las guías ITSA del 2019. No hay necesidad de esteroides de rutina, a no ser que el paciente venga con esteroides de base, que sea un paciente con EPOC, que requiera pues los esteroides por otra condición, pero no per se por la neumonía. La terapia antiviral y antibiótico en los pacientes con influenza positiva, sí, de rutina. 30-50% de estos pacientes pueden terminar coinfectados, así que tempranamente, si en la influenza estacional, pues de la época estacional detectamos influenza, es mejor cubrir estos pacientes con antibiótico. Y la duración de antibiótico terapia, generalmente, incluso en sala general, no debe superar más allá de los 5 días. Criterios para considerar: no suspender antibiótico al menos 2 días de efervescencia de la fiebre, y que el paciente esté sin fenómenos de broncoespasmo y sin necesidad de oxígeno suplementario. Aquí tenemos pues este algoritmo cuando tenemos ya el diagnóstico de la neumonía y decidimos si nuestro paciente va a ser hospitalizado o no, según los scores de severidad, y dependiendo pues de la severidad clínica de esa neumonía, si es severa o no severa, entonces de ahí se van a derivar los test diagnósticos que les había comentado. Y los antibióticos, precisamente todo paciente que termine hospitalizado se recomienda betalactámico más macrólido o fluoroquinolona respiratoria como monoterapia. Si consideramos ya un estafilo meticilino resistente, ya necesitaremos vancomicina, sobre todo si tenemos un FilmArray que nos reporte fuertemente ese diagnóstico, o si tenemos sospecha pues de pseudomonas, más bien preferimos pues podríamos irnos con una monoterapia con piperacilina, tazobactam, cefepime, o si el paciente está inestable, ya nos iríamos con un carbapenémico.
Ya dentro de los tratamientos pues, empíricos de los pacientes con neumonía hospitalaria, aquí vemos pues generalmente arrancamos con los pacientes estables, podríamos arrancar con ceftriaxona, cefotaxime y ertapenem. Estos son medicamentos no antiseudomona y precisamente por eso los seleccionamos para evitar precisamente por eso se recomiendan como monoterapia inicial para no presionar pseudomonas multiresistentes, pero ya cuando el paciente tiene alto riesgo de mortalidad o tiene factores de riesgo para multidrogoresistentes, ya nos tenemos que ir pues con por lo menos quinolonas respiratorias y considerar pues una terapia combinada, al igual que los pacientes ya que están en shock séptico, ellos sí definitivamente deben ir con terapia doble para cubrir tanto gram negativos como gram positivos. Estos son los tratamientos pues, para la neumonía aspirativa. No me voy a detener en esta tabla, muy similar pues, a la tabla previa de las guías ITSA. Y precisamente aquí vemos que no hay ningún otro medicamento más allá de la clindamicina para cubrir estos pacientes de manera empírica y no es necesario pues, el metronidazol, por ejemplo, de manera rutinaria. No hay que adicionar un tercer antibiótico para cubrir estos pacientes según pues, a la luz de la evidencia actual. Aquí vemos que no todo fenómeno aspirativo va a terminar en un fenómeno neumónico. Debemos observar a estos pacientes. Si la placa es limpia, aquí vemos pues claramente en este artículo de revisión del New England del 2019, si la enfermedad, si tiene un fenómeno inflamatorio, un fenómeno pues, de neumonitis leve a moderado, y el paciente no está en CIRS franco, ni está pidiendo vasopresor, ni ventilación mecánica, no tenemos que cubrir con antibiótico de manera rutinaria. Podríamos observar al paciente hasta 48 horas y si no es así, pues ya consideramos el cubrimiento para gérmenes generalmente pues intrahospitalarios. Aquí vemos pues el rendimiento en esta revisión de Cochrane del 2014 del manejo pues en cuanto a antibióticos para neumonía pues adquirida en la comunidad de pacientes adultos que son manejados de manera ambulatoria. Vemos pues que en cuanto a eritromicina versus claritro, hubo más síntomas pues, gastrointestinales con la eritromicina, así que por eso preferimos claritro, solamente pues, se asocia con disgeusia, pero no en todas las poblaciones. Con la neonoxacina versus la levofloxa, pues hay más mareos y síntomas gastrointestinales. En nuestro medio pues tenemos más la levofloxa y la moxifloxa, y la gastritis y la diarrea es mucho más común en el grupo que estuvo expuesto a la moxicilina. Aquí vemos pues en este estudio que del 2015, que fue una revisión sistemática y metaanálisis de pacientes hospitalizados por NAC, no hubo pues una mortalidad a 30 días cuando determinamos que el paciente puede ir con terapia combinada de betalactámicos y macrólidos versus fluoroquinolonas solas, así que de todas maneras vemos pues que los RR no fueron diferentes y podríamos seleccionar más cepas multiresistentes, así que la idea es dejar esto de última opción solamente para pacientes que son alérgicos a los macrólidos o a los betalactámicos. Vemos que no hubo pues una diferencia en cuanto a la mortalidad y ya en los pacientes pues, hospitalizados en este artículo del 2019 por neumonía, vemos que sí hubo pues una reducción cuando se utiliza el betalactámico más el macróleo, una reducción relativa de 26% a 68% en mortalidad a corto plazo en este estudio que es más reciente, pero vemos pues que el OR de manera global nos cruza la unidad, así que no hay un claro beneficio pues solamente a favor del uso rutinario de betalactámicos con macróleos. Ahí terminando entonces los algoritmos, desde la tos si tenemos un paciente con tos aguda, sospechamos neumonía adquirida en la comunidad, si es normal el examen físico y no es un paciente mayor de 65 años, fácilmente lo podemos dar de alta temprana sin rayos X, sin ningún otro estudio adicional, pero si la auscultación es anormal o si el paciente es anciano, debemos solicitar el rayos X y si esta es anormal, entonces debemos solicitar pues según los scores y los factores de riesgo los otros estudios adicionales. Y el protocolo Blue me pareció pues interesante traérselos a colación. Este es un protocolo basado en ecografía pulmonar y vemos que en 3 de los donde terminamos el enfoque con este protocolo podríamos estar ante un cuadro neumónico. El deslizamiento pleural lo evaluamos rápidamente con el POCUS. Si no está presente y tenemos líneas B, como vimos en el video, estamos ante un cuadro neumónico. Si tenemos un deslizamiento pleural presente, pero el paciente tiene tanto líneas A o B, podríamos estar ante un cuadro neumónico, o si tenemos un perfil A y no tenemos
trombosis venosa, porque este protocolo incluye un rastreo de las venas de miembros inferiores, y podríamos considerar entonces que nuestro paciente esté cursando, porque ese es un enfoque para la disnea en urgencias, que la disnea sea de origen neumónico. Para concluir, la neumonía sigue siendo uno de los síndromes más frecuentes en el servicio de urgencias, especialmente en mayores de 75 años. Por más que pase el tiempo y sobre todo conforme cambia la media poblacional, nos vamos a enfrentar cada vez más en el servicio de urgencia de este síndrome. Excepto en picos de epidemias o pandemias, la etiología de la neumonía es predecible en los adultos en general. La anamnesis amplia con énfasis en las comorbilidades, hospitalizaciones, uso previo de antimicrobianos y los factores de riesgo que les había mencionado para gérmenes multidrogoresistentes, junto con la evolución clínica, nos ayudan a enfocar rápidamente la necesidad de manejo hospitalario y la pertinencia de ayudas diagnósticas más allá del rayos X. Solo en caso de neumonía severa nos tenemos que ir con todo, con hemocultivos, cultivo de esputo, FilmArray, antígenos urinarios. Ya en los casos restantes solo, si se considera el manejo hospitalario, se solicitará un cultivo de esputo antes del inicio antimicrobiano, especialmente en los pacientes que iniciamos cubrimiento antiestafilo meticilino resistente o antiseudomona, y según el perfil epidemiológico de cada paciente se tomará la necesidad, pues la decisión de iniciar un medicamento antiseudomona o antiestafilococo meticilino resistente. Esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias.